chicos, bueno, vamos a hacer este ejercicio, corresponde a la tarea 4 y es un ejercicio en el que tenemos que usar límites, ¿bien? Bueno, dicen determinar los valores de A, B y C para que f de x sea continua en el intervalo 0, 2. Vale. Lo primero que voy a indicar es para que una función sea continua, debe de tener como mínimo dominio entre el intervalo que se pide continuidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que si tenemos una función y nos dicen que comprobemos si es continua entre un número y otro, imaginar que esto es A y esto es B, ¿vale? Y me piden continuidad entre A y B, bueno, lo mínimo que tenemos que tener una función, pues, que, ¿vale? Que tenga dominio, o sea, que cada X tenga una correspondiente Y, ¿vale? Que el dominio, que no sea, por ejemplo, imaginar que esto es menos 3 y esto es 4, ¿no? Imaginar que esto es menos 3 y 4, pues que a lo mejor yo diga, mira, es que el dominio es todos los valores, por ejemplo, esta función, ¿no? X menos 1. Imaginar esta función, pues esta función tiene un punto fuera del dominio que es x no puede ser igual a 1. Entonces en x igual a 1 no hay continuidad, habría una asíntota, ¿vale? Entonces esto no podría cumplir esta continuidad. ¿Vale? Eso es lo primero que tiene que cumplir. Tiene que cumplir continuidad en A y B. O sea, continuidad tiene que cumplir que el dominio existe un dominio, digamos, continuo desde A hasta B. Si nos piden continuidad en todos los reales, pues que el dominio son todos los reales, por ejemplo, un polinomio o una función exponencial. Luego tenemos este tipo de funciones a trozos en las que nos puede ocurrir lo siguiente. Imaginemos que esta función a trozos pues nos divide la gráfica en dos trozos. Pues ¿qué puede pasar si yo quiero, por ejemplo, una continuidad entre A y B, ¿vale? Pues puede ocurrir que la función haga esto. Que así lo haga esto, ¿vale? ¿Entendéis? Aquí es cerrado, aquí es abierto, aquí cerrado, y luego a lo mejor hace esto, ¿no? Imaginaros esta función, ¿vale? Coger el calculador para que se vea un poco mejor. Pues imaginaos esta función que hace así. Esto sería una función a trozos, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que aquí hay continuidad. Continuidad porque aunque sea trozos, este es el primer trozo, trozo 1, este sería el trozo 2, ¿vale? El trozo 2 y este sería el trozo 3. Pero entre el trozo 2 y el trozo 3 coinciden en esta frontera, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una frontera que es desde 0 hasta 0. Cuando son iguales a 0 utilizamos menos 1 y cuando son menores que 0, o sea, x mayores que 0, perdón, por ejemplo, el 0 con 1, pues ya utilizaríamos ax menos b. Aquí coincide, pero aquí no coinciden, aquí hay una discontinuidad. Esto es una discontinuidad. Y esta discontinuidad, como salta de un número a otro, se llama discontinuidad de salto finito. Finito, no finito porque sea muy pequeñito, muy fino, no. Es finito porque salta de un número finito, imaginaos que esto a lo mejor es el menos 2 y este es el igual a 0, o sea, salta del menos 2 al 0. ¿Vale? Esta es una discontinuidad de salto finito. Cuando teníamos, por ejemplo, una función, una asíntota vertical, lo recuerdo el otro día, teníamos una asíntota vertical así, y entonces decíamos, mira, la función viene por aquí, y luego la otra viene también por aquí, ¿vale? Pues esta
esta discontinuidad es de salto infinito. ¿Vale? Es como hemos cortado la función y se ha quedado así como dos hilos que llegan al infinito. Y aquí se han quedado dos hilos que de alguna manera los podemos medir la distancia del salto, ¿vale? Por eso es finito. Bien. Vale, pues para que se cumpla este requisito en una función a trozos, para que se cumpla la segunda parte, una es que tiene que existir el dominio entre A y B, un dominio continuo entre A y B, para que exista una continuidad entre A y B. Pues otro requisito es que el límite, imaginar que aquí tenemos estos saltos, ¿no? Pues este salto de 0 a 0, de 1 a 1, ¿no? Ahí hay dos saltos realmente, de 0 a 0 y de 1 a 1. Pues aquí que tiene que cumplirse, que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función, de esta función, sea igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de esa misma función. ¿Qué quiere decir? Aquí va x. Que cuando yo me acerque al 0, por aquí, y me acerque por aquí, pues los dos coincidan, entonces podré coser la función y existirá continuidad en x igual a 0. ¿Vale? Eso es lo que hace un límite. Recordad que un límite es como calcular el valor de una función, pero no exactamente en el número, sino aproximándonos a él, ¿vale? Muy, muy cerquita de él. Vale. Fijaros que aquí tenemos expresiones, ¿vale? Polinómicas, entre comillas, esto no es un polinomio, pero es una constante, polinomio y polinomio. Entonces, por sí sola la expresión no genera discontinuidad, no es como esta. Si tuviésemos esta expresión, si nos dijeran, por ejemplo, mira, 1 partido por x si x es mayor que 1. Bueno, pues es que esta ya genera discontinuidad, ¿vale? Tendríamos que ver si esa discontinuidad que genera esa expresión está dentro del intervalo donde dibuja. Aquí, por ejemplo, si nos dijeran 1 partido por x si x es mayor que 1, bueno, pues diríamos, mira, en x no puede ser igual a 0, pero nos daría igual porque como esta expresión dibujaría para x mayores que 1, no existiría esa discontinuidad. Otra cosa sería si nos dijeran cuando x es menor que 1, entonces diríamos, bueno, pues hay una discontinuidad sí o sí, valga lo que valga, a o b, en x igual a 0, porque x no puede ser 0, por su propia propiedad de función racional. ¿Vale? Bueno, entonces básicamente en este ejercicio lo que tenemos que hacer es, pues calcular los límites cuando x tiende a 0 por la izquierda y por la derecha, porque recordad que nos dicen desde 0 hasta 2, cerrado, o sea que el 0 tiene que ser continuo también, y desde 1 hasta 1. Entonces el límite, tendríamos que comprobar esto también, el límite cuando x tiende a 1 desde la izquierda de f de x sea igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x. Bueno, y esto realmente también tiene que ser igual a f de 1 y esto también tiene que ser igual a f de 0, ¿vale? Pero bueno, eso rara vez lo tenemos que comprobar porque siempre por aquí hay un x igual a 0. Bueno, lo vamos a hacer de todas formas. Entonces, voy a hacer la continuidad en x igual a 0. Primero, entonces haré el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. ¿Y a qué expresión se la hago? Pues fijaros que el 0 por la izquierda sería, por ejemplo, el menos 0,1, ¿no? Es el que está a la izquierda del 0, el menos 0,1. Pues para esos valores tendríamos que coger esta expresión que son los x, tendríamos que coger esta expresión que son los x iguales a 0, menos 1, ¿vale? Entonces para ahí tendríamos que hacérselo a menos 1. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de menos 1 es menos 1. El límite de una constante que no tiene x es la propia constante. Vale, ahora vamos a hacer el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. He cogido este porque no tengo otro, ¿vale? No tengo una expresión que sea para los x menores que 0, entonces me acerco lo máximo posible por la izquierda del 0 y es el x igual a 0, ¿vale? Otra cosa sería cuando la x es mayor que 0.
¿vale? 0,1. Pues para los mayores que 0 tengo esta expresión. AX menos B. Sustituyo y tenemos A por 0 menos B. Y me queda que me queda menos B. ¿Vale? Me queda menos B. Bien, pues como me queda menos B, pues entonces ahora haríamos f de 0. Para f de 0 es esta misma, es menos 1 también. Pues bien, estas tres cosas tienen que ser iguales, es decir, menos 1 ya es igual a menos 1, ¿vale? Menos 1 es igual a menos 1, eso vaya tontería. Y esto tiene que ser igual a menos b, ¿no? Pues de aquí sacamos cuánto tiene que valer b. b tiene que ser 1. Este menos se va con este menos y b tiene que valer 1, ¿vale? Ya tenemos el valor de b para que sea continua en 0. ¿Vale? En 0. Bien, vamos ahora con el 1, con x igual a 1. Bien, pues hacemos el límite. Cuando x tiende a 1 por la izquierda, y cuando x tiende a 1 con la izquierda sería, por ejemplo, el 0,9. El 0,9 es a x menos 1, porque ya sabemos que b tiene que ser 1, ¿vale? A x menos lo que valga b, que es 1, ya lo conocemos. Pues bien, aquí tenemos a por 1a menos 1. Ahora hacemos el límite. El límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Sería, por ejemplo, el 1,1. Para eso cogemos esta expresión. X cuadrado más bx más c. Recordar que b vale 1, ¿eh? Entonces tenemos 1 por 1, 1, más 1 por 1, 1, más c. Y aquí tengo 2 más c. Y luego tenemos f de 1. F de 1 será cuando la x es igual a 1. ¿Cuándo es igual a 1? Para esta de aquí. Es decir, a menos 1. Bueno, pues esta y esta ya son iguales. Es tontería igualarlas. ¿Qué igualdad me queda? Pues que a menos 1 tiene que ser igual a 2 más c. Es decir que este lo llevo para acá, que a tiene que ser igual a c más 3. Esto es la igualdad que me da para que sea continua. En 1. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues los valores son los siguientes. Que a tiene que ser igual a c más 3. Que b tiene que ser igual a 1 y que c tiene que ser igual a c. ¿Qué quiere decir? Pues que valga lo que valga c, condicionará a, pero b siempre será 1. Una solución particular. Estos son infinitas soluciones, ¿eh? Solución particular. Pues sería, por ejemplo, con c igual a 2, ¿vale? Pues entonces a sería igual a 5 y b seguiría siendo igual a 1. Bien, pues esta solución particular me daría continuidad en el intervalo 0, 2. ¿Vale? Podéis dibujarla, podéis sustituir esos números aquí a trozos y podéis dibujarla en GeoGebra y veréis qué os da. Si os dais cuenta, esta es una solución particular porque este ejercicio realmente tenía dos partes. Tenía luego la parte de derivabilidad, ¿vale? Que tenía que ser continua y derivada. La parte de derivada, como no las hemos practicado, pues la he omitido, por eso nos quedamos solo con la solución particular. Pero los ejercicios de examen, si pongo este ejercicio de continuidad y no hemos dado derivadas, pues os dará una solución numérica. De todas formas, esta solución es válida, ¿vale? Es una solución, esta es infinitas soluciones, ¿vale? Infinitas soluciones. Y esta es la particular. Bien. Bueno, espero que os haya servido y bueno, ahora también voy a poner un vídeo de una función logarítmica para que veáis cómo se estudia y demás.
¿vale? Venga, hasta luego.